Bueno, dando secuencia a estas aulas grabadas y abordando ya nuestro último contenido, les doy la bienvenida a esta aula grabada que procedo ahora a explicar, que planeé resolverlo en dos segmentos. Un segmento va a ser en español, la lengua que estoy hablando en este momento, y otro segmento va a ser en portugués. Vamos ahora a compartir el PowerPoint como acostumbro. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, el tema de hoy es, según lo que estaba planificado en nuestro plano de encino, es sobre normas de producción de textos científicos. Vamos a entender el porqué de la existencia de estas normas, las principales normas de producción de textos científicos que existen de uso internacional y la cuestión de las normas ABNT, cómo se relaciona la existencia de las normas de producción de texto científico a nivel mundial con las normas ABNT. Muy bien, tal como les informaba, el primer segmento va a estar grabado en español, donde vamos a ver el contexto general de la existencia de estas normas, qué son estas normas, cuántas son las que se usan, por lo menos las principales, por qué existen estas normas, para qué, cuál es su función, cuál es su razón de ser. Sé que para todo estudiante, tanto de graduación como de posgraduación, en algún momento las normas de producción de textos científicos siempre nos ha parecido una cosa desagradable, un momento muy burocrático de la publicación de nuestra pesquisa, de nuestra investigación, sea como artículo, como comunicación en eventos científicos, como trabajo de conclusión de curso, como tesis de maestría, que en portugués se llama disertación, como tesis de doctorado, que en portugués se llama tesis. Más tienen una razón de ser, tienen un porqué y vamos a abordar, vamos a intentar entender cuál es la razón de su existencia, cuál es su contexto. Ya o segundo segmento, vamos a falar apenas focados nas normas ABNT, Asociação Brasileira de Normas Técnicas, tal o significado de esta sigla. Mas esa sección va a estar palestrada en portugués, porque vamos nos focar nas normas, nas ditas normas ABNT. Muito bem. Então, entonces, ¿qué son las normas de producción de textos científicos finalmente? Son criterios de uso universal para homogeneizar la producción de textos científicos, para dar una estructura común, para dar una forma común, y estos textos informan lo que investigaciones desarrolladas por autores quieren comunicar al resto de la comunidad científica o al público en general. No nos olvidemos que al estar en una universidad pública federal gratuita y de excelencia, los criterios de publicación científica tienen que seguir el acceso abierto, ¿no? Pero más allá del acceso abierto, que todos puedan ser público consumidor de producción científica, las normas de producción de comunicación científica tienen una estructura. Intentan homogeneizar, padronizar la estructura de esa comunicación. Las normas de producción científica no apenas tienen que ver con una disertación de maestrado, con una tesis de doctorado, con un TCC. Las normas de producción, hasta en un simple trabajo dentro de una disciplina, deben ser consideradas.
Sé que hay algunas controversias, algunos profesores, incluso en la graduación, sostienen que en los trabajos escritos que piden para las respectivas disciplinas no deberían pedir el uso de normas de producción de textos científicos. Yo estoy en desacuerdo. Ya desde las disciplinas de graduación hay que familiarizar a los estudiantes con lo que establecen estas normas de producción de textos científicos. ¿Por qué? Porque cuando estamos formándonos para ser eventualmente productores de conocimiento científico, así como consumidores de conocimiento científico, de información científica, las normas son una parte muy importante no solo de la comunicabilidad de este tipo específico de comunicación, que es la comunicación científica, en este caso escrita, sino porque estas normas, estos criterios, hacen más inteligible la producción científica a cualquier persona, facilita su comprensión, facilita su lectura, facilita su uso, facilita encontrarlas cuando uno las busca a través de repositorios o a través de buscadores online. Entonces, su existencia tiene que ver con hacer inteligible para cualquier persona en cualquier punto del planeta, independientemente de sus configuraciones culturales. ¿Qué quiere decir? Que independientemente que sea una persona que esté en China, en Arabia, en Finlandia o en Perú, la estructura de esa comunicación científica es muy parecida cuando se siguen las normas. Todos sabemos que vamos a empezar primero por un resumen, por una introducción, un desarrollo de esas informaciones, una metodología, una discusión de resultados, unas conclusiones y finalmente referencias o bibliografía. Entonces, hay una secuencia lógica de organización de esa comunicación científica por escrito, y esas normas lo que van a determinar es la forma que debe tener esa secuenciación de la forma en que presentamos información científica. Yo sé que para muchos la idea de normas ABNT o de normas en general está ascripta a la idea de referencias, de citas bibliográficas. Pero estos criterios, estas normas, no tratan apenas de las bibliografías, de las citaciones. Incluyen todo, desde la portada o en portugués capa, hasta la estructuración de esa información científica. Porque si esa estructuración de la información científica es padronizada, cualquier persona, independientemente de sus configuraciones culturales, va a poder entender mejor que está delante de un conocimiento científico y las partes que tiene esa comunicación, porque sería totalmente ilógico que se inicie por las conclusiones, que la metodología esté al final. Es decir, esa estructura facilita la comprensión, la inteligibilidad de esa información científica que se comparte a través de un texto. Y sobre todo porque cuando hablamos de ciencia y de producción científica, un factor inherente a la comunicación científica es su pretensión de universalidad. Cuando publicamos conocimiento científico, sea en ciencia abierta, o sea, ciencia abierta, como lo conversábamos alguna vez en aulas, tiene que ver con que no solo no pagar para leer artículos científicos, sino también, idealmente, no pagar para publicar artículos científicos, ¿no? Y una universidad pública, por definición, tiene que, tanto su producción como su consumo de información científica, tienen que estar en los moldes de acceso abierto, open access. Entonces, toda comunicación científica quiere ser entendida universalmente. Entonces, las normas de producción de textos científicos atienden ese aspecto principal de la comunicación científica, que es su comunicabilidad universal. Por eso, los principales centros de producción científica se llaman universidades, que quiere decir que el conocimiento para producir un bienestar para nuestra especie
debe ser universal, debe ser comunicable universalmente. Y la idea de universidad tiene que ver con la característica de la producción de ese conocimiento científico que es para el universo, que toma todo el conocimiento científico del universo y produce más conocimiento científico para toda nuestra especie, para todo nuestro planeta, para todo nuestro universo. Muy bien. En estos criterios, en estas normas, hay una serie de eh, compartimientos de esta información, de partes de esta información, eh, donde hay que hablar de la información que estamos creando como información científica, del método que usamos y también de las fuentes, porque toda construcción de conocimiento científico tiene características de acción colectiva. Todo lo que sabemos, lo sabemos haciendo un esfuerzo particular, pero también porque conocemos lo que otros investigadores han establecido de forma más o menos seria o más o menos atendible, han establecido como un nuevo conocimiento sobre algún área en particular. Entonces, el conocimiento científico es una producción colectiva. Y cuando digo producción colectiva no me refiero a que los autores sean colectivos, sino que aún con un autor individual, y para eso existe el marco teórico, los referenciales teóricos, para producir un conocimiento nuevo es necesario saber lo que se ha producido, o por lo menos lo principal que se ha producido en ese campo de conocimiento, como para desde ahí avanzar un poco más. Entonces, estas normas y estos criterios facilitan a los investigadores, a las investigadoras, acceder a lo que llamamos literatura científica, a todo lo que se ha producido en forma de texto sobre un determinado asunto siguiendo criterios científicos. Entonces, las normas son un pilar fundamental de la comunicación de la producción de conocimiento científico, o sea, de la pesquisa, de la investigación. ¿Por qué existen las normas de producción de textos científicos? Y ahí volvemos sobre un asunto que recién yo estaba explicando. Porque la ciencia es un tipo de comunicación que precisa universalidad. Recuerden la relación con la palabra universidad, ¿no? Y por eso necesita de estructuras padronizadas en la forma de comunicar resultados de investigación. Porque cuanto más padronizado esté la estructura de organización de ese conocimiento, más impacto va a tener en su circulación. Todos los que publicamos papers, artículos, artigos, y todo lo que han sido nuestros TCC, nuestros trabajos tesina, decimos en el mundo hispánico, todos queremos que esas pesquisas, esas investigaciones circulen, sean leídas por otros. Entonces es la norma lo que va a permitir esa circulación, va a facilitar la circulación de ese conocimiento científico más allá de nuestros propios espacios territoriales, tanto geográficos como lingüísticos, como culturales, como nacionales, porque recordemos que ciencia contiene en sí misma la necesidad de la universalidad de su comunicación. Y sabemos que en nuestra especie, en nuestro planeta, los seres humanos tenemos muchas diferencias socioculturales, lingüísticas, diferencias de todo tipo, y la idea de que el conocimiento científico tenga estructuras uniformes y reconocibles en la forma de comunicarse es lo que permite que todos nuestros marcadores culturales consigan no ser un obstáculo a la hora de consumir información científica y de producirla. Y cuidado que las normas de producción de textos científicos no se agotan, no se ascriben a las citaciones y a las referencias, lo que en español llamamos bibliografía, sino que tienen que ver con todas las partes, desde la portada a toda la estructura interna. ¿Para qué existen
estas normas? Bueno, aquí vamos a repasar por lo menos las principales razones de para qué existen estas normas. Para evitar el plagio, saben que plagio es el robo de la propiedad intelectual, del derecho intelectual. Hay diferencias entre derecho intelectual y propiedad, no nos vamos a detener ahora, eh, pero toda producción científica, hasta una producción artística, eh, está sometido a reglas de reconocimiento de derechos autorales, de derechos de autoría. Y el uso de las normas de producción de texto científico, una de las razones que tiene es evitar el plagio, que es el robo de nuestra producción intelectual por parte de otros. Eso es muy común en los centros educativos y especialmente en las universidades, donde algunos profesores hacemos mucho énfasis en hablar de plagio en nuestras turmas, en nuestras disciplinas, y otros, ay, abren mano de eso, porque bueno, son chiquitos todavía, recién están comenzando, y los trabajos escritos terminan siendo copy-paste, cortar y pegar, un festín de plagio, un festín de robo de propiedad de derechos autorales de lo que produjo otra persona, que en mi consideración eso no es ético, ya que las normas de producción de textos científicos son una parte de la ética en pesquisa también, no solamente la legislación. Entonces, evitar el plagio dando crédito adecuado a las fuentes originales que utilizamos para producir un conocimiento nuevo es una de las razones de los para qué, es uno de los para qué del uso de normas de producción de texto, a través de la citación de las personas que directa o indirectamente contribuyeron con nuestro esfuerzo para crear nuevo conocimiento científico. Nadie produce nuevo conocimiento científico en forma aislada. Todo investigador, todo pesquisador va a extender la frontera del conocimiento humano sobre algún aspecto a partir de conocer lo que otros han transitado en esa área específica de conocimiento. Nadie recibe una revelación por sí mismo para saber las cosas. Eh, Nuestra especie es gregaria y construimos conocimiento de la forma que vivimos colectivamente. Otro de los para qué es facilitar la verificación de las informaciones, porque cuando colocamos nuestra fuente de la forma que cada norma va a indicar, facilitamos que los lectores vayan hacia esa fuente, que puede ser tanto otro texto científico como puede ser un lugar donde está publicada una imagen, un lugar donde está publicado un documento, un lugar donde es un reservorio documental, una estadística, es decir, le damos a quien lee la posibilidad de verificar si aquella información que mencionamos realmente existe donde dijimos que iría a estar y realmente tiene el sentido que nosotros le dimos. Entonces, facilitar la verificación de las afirmaciones y de los datos presentados en las investigaciones. Ayudar a la comunidad de productores y consumidores de conocimiento científico a encontrar y acceder a las fuentes utilizadas para profundizar el tema y facilitar la construcción de argumentos sólidos. Volvemos otra vez a un asunto que tratamos en las aulas presenciales. La diferencia entre opinar en un café y producir conocimiento y hasta opinión verbal en un contexto académico es la posibilidad de verificar y la argumentación fundamentada de aquello que estamos diciendo o de aquello que estamos escribiendo. Por ejemplo, algún autor puede interesarse por alguna de nuestras fuentes porque está produciendo otra investigación o otra publicación de una investigación, y esa fuente contribuye en un aspecto diferente al de nuestra investigación para un otro investigador. Entonces, las normas, cuando establecen la forma en que debemos citar informaciones y fuentes, tanto sean primarias como secundarias, esa diferenciación la conversamos en sala de aula, es justamente una de las posibilidades para que esa construcción del conocimiento, a donde nos sumamos
como productores de ese conocimiento, también facilite a otros productores de ese conocimiento, a otros consumidores de ese conocimiento que quieren ir a verificar o que quieren saber qué más se ha escrito sobre ese asunto en el que nosotros nos estamos debruçando, que estamos tratando. Y lo más importante es que estas normas de producción de textos científicos promueven la integridad, la ética en la investigación y en la comunicación científica, fomentando la honestidad y el respeto al trabajo intelectual de otros. En una disciplina como metodología de la investigación interdisciplinar, justamente es donde más tenemos que hablar de integridad y de ética, ¿no? No solamente en la investigación, sino en todas nuestras acciones. Honestidad, ética e integridad. Es muy importante cuando producimos conocimiento científico, cuando aprendemos a producirlo, como en este caso. Ahora vamos a ver los tipos más usados de producción de textos científicos. A nivel global, y esto también es un repaso de informaciones que ya analizamos en sala de aula, existen muchas normas de producción de texto científico. En realidad, muchas quizás sea excesivo, varias, que los diferentes países lo usan, y hay excepciones como Brasil, que tiene una norma nacional, una norma propia creada para uso nacional. Pero en el mundo hay una serie de normas que la mayoría de los países produce, los investigadores producen información científica utilizando estas normas. Generalmente las revistas donde vamos a publicar, en las normas o en las indicaciones a los autores, ya establece qué norma va a estar usando. Vamos a hablar un poco de las diferencias entre estas normas y cuándo se usa una y cuándo se usa otra. Bueno, aquí yo coloqué un link. Vean, por favor, cómo los links que estoy usando son de universidades y repositorios institucionales. Otra de las cuestiones de la norma de producción de textos científicos es que cuando consumimos información científica tenemos que ser muy selectivos de nuestra fuente. Entonces, aquí no corresponde Wikipedia, que no necesariamente está vinculado a las normas de producción de textos científicos, sino que hay que ser coherente y cuidadosos cuando nos vamos a informar sobre el uso de estas normas también, buscar en reservorios institucionales y dentro de las universidades el área que tiene que ver con el cuidado, con la información, con la pedagogía sobre cómo usar estas normas de producción de texto a toda su comunidad universitaria, son las bibliotecas. En las bibliotecas universitarias están los servidores, los responsables, que van a tener que ver con el uso correcto dentro de la comunidad universitaria respecto de estas normas, ¿no? En este caso, seleccioné una fuente que es de un sistema de bibliotecas de un país latinoamericano, que me pareció muy pedagógica la forma en que va a explicar y va a tipificar las diferentes normas de producción de textos académicos o científicos, ¿no? Aquí van a tener una serie de menciones a por qué, para qué, de lo que estuvimos hablando. Y vamos a ver que existen una serie de tipos de normas que son las más utilizadas a nivel internacional. Aquí al costado hay cuestiones interesantes. Les recomiendo que tomen nota del link, donde se hace una diferencia a propiedad intelectual y derecho de autor, un asunto que recién mencioné, y sobre todo la cuestión del plagio. Bueno, la propiedad intelectual y derecho de autor tiene matices diferentes, tiene cosas en común y tiene
diferenciales, que realmente es interesante tenerlo bien claro. Derechos de autor en la vida académica protegen a los autores como creadores de obras literarias y artísticas, y obviamente también científicas, que reflejan la creatividad y el talento humano en formas diversas y originales. Protege la originalidad de nuestra contribución. Por eso quien copia y pega está robando aquello que producimos y a la vez está negándose la posibilidad a construir un conocimiento original, porque recurriendo a cortar y pegar, colar y pegar, copy-paste, lo que también está asumiendo es su imposibilidad de ser un creador original de conocimiento científico. Es una cuestión ética y es un gran problema pedagógico, porque esa persona está desistiendo de ser un creador original de conocimiento científico al robarle las ideas a los otros y colocarlo con su nombre, ¿no? En un trabajo académico, en una disciplina, como en un TCC, como en una disertación de maestrado, plagio, principal crimen, no es paso académico. ¿Qué es el plagio finalmente? Es el acto de presentar las palabras, ideas e imágenes ante una foto puede ser robada y puede ser plagiada de otro como si fueran propias. Niega a los autores y creadores de ese contenido el crédito que se les debe, o sea, su nombre. Ya sea deliberado o no intencional, el plagio viola los estándares éticos en la producción y el consumo de conocimiento científico. Bueno, vamos a ver aquí algunas de las principales normas y cómo se usan en determinados campos de conocimiento científico. Tenemos las famosísimas normas APA. Su nombre tiene que ver con el lugar donde surgieron, ¿no? Con la Asociación Americana de Psicología. ¿Eso quiere decir que se va a usar solo en la producción de conocimiento científico de la psicología? No. Surgieron allí y fueron adoptadas por diferentes campos disciplinares en todo el mundo. Se utilizan principalmente en psicología, pero también en educación y en ciencias sociales. Por ejemplo, gran parte de mi producción científica antes de llegar a la UNILA fue con normas APA, porque me desenvolvía en ciencias sociales y por tanto gran parte fue en APA y en otras que ahora vamos a ver. Normas MLA, bueno, es del área de los lingüistas, desarrollada por la Modern Language Association. Se utilizan principalmente en humanidades y literatura, ¿no? Las áreas de literatura. Normas de Chicago. Esta también tengo experiencia porque en universidades argentinas, en cursos de historia, en carreras de historia, se utilizan las normas de Chicago. No en todas las universidades, pero en la universidad donde yo fui, sí. También conocidas como Manual de Estilo de Chicago, son ampliamente utilizadas en historia, artes y en otras disciplinas de las humanidades. Luego hay unas normas IEEE con 3E, que son, bueno, han sido creadas por institutos de ingenieros eléctricos y electrónicos y obviamente, como su origen lo indica, se utilizan en ingeniería y ciencias exactas relacionadas. Las normas de Harvard, que es un estilo de citación muy utilizado en Harvard, como su nombre lo indica. Las normas de Vancouver, que hacen relación a una ciudad canadiense, que se utiliza mucho en ciencias de la salud y de la medicina. Las normas AMA, Asociación Médica Americana, obviamente su nombre permite inferir que se utilizan en publicaciones de medicina y ciencias de la salud. Y las normas Blue Book, desarrolladas para derecho y disciplinas relacionadas, ¿no? Estas Blue Book son también surgidas en el espacio norteamericano. Ahora, como ustedes pueden ver por los nombres de ciudades americanas, organizaciones profesionales americanas, ciudades de Canadá como Vancouver, en fin, todos los nombres nos sugieren que tienen que ver con criterios que han sido creados en el ambiente científico norteamericano
y asumidos globalmente a partir de entonces. Y alguna persona me podrá decir, sí, ¿por qué todos usan normas de producción de texto creadas por americanos, por canadienses, porque se han vuelto el padrón de la producción científica a nivel global? Por las razones obvias. Son países que dominan el campo de la producción científica a nivel global desde por lo menos la mitad del siglo pasado en adelante, desde la mitad hacia adelante, y por tanto ese dominio sobre el campo de producción de conocimiento científico se traduce en que las reglas surgen también desde los espacios profesionales, académicos y científicos, norteamericanos, canadienses, principalmente. Entonces, sí, ese criterio es un criterio emanado de aquellos espacios de quienes dominan la producción científica, por lo menos hasta el momento. Muy bien. Vamos a ver ahora algunos otros aspectos sobre, ustedes pueden decirme, bueno, pero ¿y cómo yo sé cuándo debo usar una, cuándo debo usar la otra? ¿Cómo hago para saber cuáles son los criterios de las normas APA, de las normas de Vancouver, de las normas de Chicago? En fin, vamos a ver un poco ahora cómo sabemos qué es lo que determinan cada una de estas normas. Son bastante similares en aspectos esenciales de la estructura de un trabajo científico. Van a diferir en la ubicación de un dato, como el año, van a diferir en algunos aspectos, pero van a ver que hay muchas similitudes en la estructura de la presentación de un trabajo científico entre ellas. Primero, ¿cómo sabemos cuándo debemos utilizar una norma de producción científica o la otra? Principalmente, por ejemplo, en la universidad pública, como es la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, la explicación cae por sí misma. Es una universidad brasilera, por tanto, la única norma de uso en esta universidad es la norma ABNT, que es la norma brasilera. Hay otras universidades privadas en Brasil que utilizan otras normas. Entonces, la BNT se usa en Brasil y universidades privadas u otras universidades pueden decidir usar estas normas internacionales, pero eso no ocurre a la inversa. ¿Qué quiere decir? Que en una revista del Reino Unido es altamente improbable que la norma solicitada sea la norma BNT, porque es una norma estrictamente brasilera. Entonces, ¿pueden usarse otras normas en revistas brasileras? Es inusual, pero hace poco me deparé con una a la que le envié un artículo mío y que pedía norma APA. Entonces, es posible y es eh, real de que en revistas de universidades brasileras se use otra norma más allá de la norma BNT. Sí. Ahora, ¿es posible que se use la norma BNT en otros países? Altamente improbable. ¿Cómo saber? Ustedes van hacia la revista a donde están interesados. Ya hablamos que para trabajos de disciplinas de graduación es norma BNT si ustedes están en una universidad brasilera. Si están en una universidad colombiana, peruana, argentina, chilena, china, de Arabia, cada una de esas universidades informan cuál es la norma a la que siguen, ¿no? Y eso va a depender de las carreras. En la misma universidad donde yo hice la graduación, Universidad Nacional del Litoral, en las carreras que yo hacía se seguía la Chicago, pero en otras carreras de esa misma universidad, en ese mismo momento se usaba la norma APA, porque es por diferentes disciplinas donde tienen más peso unas u otras. Eso fuera de Brasil. En Brasil, la que tiene más peso en todo tipo de producción científica, desde el más humilde trabajo de iniciación científica, como para presentar ante un congreso académico o en cualquier otro espacio académico, es la norma BNT. Pero hay que ir a los reservorios. Por ejemplo, en el caso de una revista,
hay que ir a los indexadores, que serían los equivalentes a Qualis Cupira. Brasil también creó su propio indexador. Hay indexadores que son internacionales, como Latindex, como Web of Sciences, como Scopus, y hay indexadores de Estado, como el Qualis Cupira, y otro indexador nacional que me gusta mucho, de aquí de Brasil, que es la plataforma Cielo. Van a los indexadores, pueden ver, buscar aquí en el directorio por el ICCN, van a ver que es muy parecido, los brasileños van a ver que es muy parecido al del Qualis Cupira, un poquito más amigable en la plataforma, y aquí van a encontrar, por el nombre de su revista, eh, vamos a colocar un ejemplo, ¿no? Migraciones. Vamos a ver qué revista aparece de migraciones. Bueno, pueden ver de que aparecen varias de España, de México, en fin, porque el Latindex, como su nombre ya lo está diciendo, se refiere a revistas de países que hablan lenguas de origen latín, como es el propio español, el propio portugués, el francés, el italiano y el rumano no son muy hablados en estos espacios, pero también son lenguas de origen latín. Esta se llama Temas de Antropología y Migración, y tienen que ir al sitio de la revista. Estoy poniendo esta como ejemplo, ¿no? Y ahí van a ver que eh, va a haber una serie de indicaciones que se le dan a los lectores. A ver si conseguimos las instrucciones a los autores. Bueno, revista, ajá. Van navegando por dentro de la revista y van a encontrar indicaciones que se le dan a los autores, que en este site casualmente no están publicadas, donde van a recibir todas las indicaciones que necesiten para saber con cuál norma está trabajando esta revista. Voy a utilizar una revista brasilera, revista interdisciplinar de movilidad humana, para mostrar esto que llamadas para artigos, ¿no? Sobre llamadas para artigos. Aquí se hace la llamada y en la propia convocatoria se dan instrucciones a los autores donde en esas instrucciones ya aparece sobre qué normas, aquí informaciones para autores, sobre qué norma va a tener que ser hecho el artículo en este caso, ¿no? Van clicando, directrices para autores, generalmente ahí están las indicaciones, y pueden ver que tienen una serie de indicaciones, y todas estas indicaciones tienen que ver con una de las normas. Aquí están explicados de una forma más detallada, pero en definitiva, todas estas indicaciones son extraídas de las normas que esta revista está decidiendo utilizar. En este caso, sin sorpresa alguna, la norma que informa esta revista brasilera es Asociación Brasilera de Normas Técnicas. Pero yo ya me encontré con una revista que hace poco envié un artículo, que lo voy a poner aquí, que es una revista brasilera, concretamente de la Universidad Nacional de Brasilia, que envié un artículo sin mirar mucho porque me imaginé que sería ABNT, y para mi sorpresa, esta revista me informó que tenía que colocar todo en base a la norma ABNT, perdón, a la norma APA, ¿no? Así que también es posible que una revista brasilera en las directrices para autores utilice otra norma, que no sea la ABNT. Lo que no sería posible es que una revista española utilice la norma ABNT.
No sé si se entiende esa relación, ¿no? Bueno, aquí dan muchísimas informaciones sobre cada aspecto de la norma que están utilizando y sobre todo si es de acceso abierto, y aquí está. Padrones APA. Las normas BNT se pueden llamar manual de estilo o padrones. APA sexta edición, lo cual también fue una sorpresa para mí porque todas estas normas de las cuales estamos hablando tienen diferentes ediciones. No es que la norma APA se estableció en algún momento de finales del siglo pasado y desde entonces no ha tenido modificaciones. Tanto las normas APA como las normas de Chicago, como las normas de las que estuvimos hablando en general y la propia BNT, tienen diferentes actualizaciones. La BNT pasó por una actualización hace poco. Básicamente implicó que en vez de estar en caixa alta, entre paréntesis, una citación indirecta dentro do texto sobre nome de autor, agora é a primeira letra en caixa alta y o resto do nome en caixa baixa, ¿no? Para facilitar la legibilidad, o sea, estas normas van mudando y van teniendo actualizaciones. Por eso hay una APA sexta edición y una APA séptima edición. La norma APA está en la séptima edición. Otras normas están en la sexta, en la octava, en la novena, depende cómo se han ido actualizando. Entonces hay que mirar muy bien en las directrices para autores de cada revista donde sometemos nuestro artículo sobre cuál edición de la norma esa revista está pidiendo nuestro artículo. En mi caso, me sorprendió también por eso, porque la revista Periplos, que es la revista donde envié un artículo, estaba usando la norma APA y una norma APA sexta edición, o sea, una edición anterior a la última vigente. Pero establecer la norma que va a utilizar es un derecho de cada revista. Mientras se utilice una, esas revistas están dentro de los padrones esperables. Entonces, una de las más famosas, la APA, que como dijimos se utiliza en psicología porque surgió del ambiente profesional de psicología norteamericano, se utiliza en educación y en ciencias sociales. Y alguno podrá preguntarse, sí, bueno, pero ¿cómo sé yo cómo utilizar esa norma? Si una vez que determino que la revista a donde voy a enviar a mi artículo, el Congreso, los congresos académicos también establecen bajo qué normas hay que enviar las comunicaciones. No es solamente una cuestión de revistas o una cuestión de la producción de textos académicos dentro de una universidad. En los eventos académicos se informa también la norma. A veces colocan las indicaciones de la norma sin informar la norma, pero están hechas en base a una norma, que es la norma que eligió ese congreso para la producción de textos. Aquí estoy utilizando un site que me gusta mucho, que es la de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe. La UNILA está dentro de AULACI, sí, la UNILA está dentro de AULACI, y gran parte de la producción de textos académicos que hace la editorial de UNILA también está considerada dentro de la AULACI porque reúne a todas las editoriales universitarias. En esta página van a encontrar muchas documentaciones interesantes para el uso de normas de producción de textos, ¿no? Porque se refiere justamente la página a las editoriales universitarias que por definición utilizan normas de producción de conocimiento científico. Aquí tenemos un manual de uso, guía para la elaboración de textos académicos según la norma APA séptima edición, ¿no? Y van a tener tutoriales en YouTube, en cualquier espacio, para utilizar prácticamente todas. Entonces, primero ven bajo qué norma debe estar su producción científica, y si no están familiarizados, simplemente en los buscadores buscan guías para la elaboración de textos con esa norma, sea cual sea, y van a encontrar un sinfín de indicaciones, pero tienen que elegir aquellos manuales publicados por universidades
o por áreas que tengan que ver con universidades, porque son los más confiables. Por favor, nada de sites de dudosa seriedad, ¿no? Tienen que ser sites de universidades. En este caso, este site reúne las publicaciones de las editoriales universitarias. Y van a poder ver cómo van a encontrar fácilmente las guías, los manuales, para utilizar la norma que ustedes necesiten en ese momento utilizar, ¿no? Es muy fácil encontrar esta información. Lo mismo, por ejemplo, para la norma de Chicago, que se utiliza en historia, en arte y en otras humanidades, como ya dijimos. Y así con todas las demás. Es muy sencillo encontrar los manuales. Vamos a ver, por ejemplo, en el Google Scholar, vamos a ver, solo colocamos normas. Manual de estilo de Chicago, es otro de los nombres que tiene la norma de Chicago. Chicago. Bueno, aparecen fácilmente muchísimos manuales de estilo de la norma de Chicago. Y las propias universidades muchas veces publican en sus ambientes cada una de estas guías. Por ejemplo, yo les quiero mostrar ahora en una publicación, un libro, los libros académicos también están bajo alguna de estas normas. En este caso era un congreso en el que participé, que estaba organizado entre la Universidad de Murcia y una universidad portuguesa. Entonces, como es habitual, de alguna de las comunicaciones, alguna de las presentaciones escritas y orales a ese congreso, se seleccionan para la publicación. Hay algunos congresos que publican actas de de todas las comunicaciones recibidas y aprobadas, y otros que publican libros, ebooks, donde seleccionan alguna de las comunicaciones para integrar esos libros. En este caso, el ebook Familias, Políticas Públicas y Cuidados, que es un área de pesquisa en el que yo trabajo hace unos años, resolvió que iría a publicar mi comunicación. Y ya mismo, en el propio email, ya me informa que va a utilizar la norma de Chicago y me envía un tutorial del manual de estilo. Fíjense que ya esta norma de Chicago va por su 16ª edición. Y acá me va dando esta Universidad de Lisboa las principales características o detalles que yo debo considerar en mi trabajo, que no se trata solo de las referencias. La norma también determina el tipo de letra, el tamaño, el espaciamiento, las tabulaciones. No es solo sobre referencia, es absolutamente todo. Cómo citar en lengua extranjera, en lengua nativa, eh, los espacios, en fin. Es sobre absolutamente todo lo que tiene que ver con con la producción del texto científico y no apenas con la referencia, ¿no? O con la bibliografía. Bueno, aquí pasa por las bibliografías, referencias y notas, en fin, me va dando una serie de guías para que yo me oriente y coloque mi comunicación en este formato, previendo que se publique en este libro académico, ¿no? Acá va correspondencia, en fin, fuentes primarias, fuentes secundarias, absolutamente todo. Entonces, normalmente los organizadores ya envían, sobre todo con públicos internacionales, ya envían los manuales para que cada participante coloque su comunicación, su producción en ese estilo, ¿no? Que es el elegido en este caso por ese evento, por los organizadores de ese evento. Así que va a ser muy sencillo que encuentren manuales sobre cómo utilizar estas normas. Ahora bien,
En el siguiente segmento, voy a dejar la grabación en este punto de este primer segmento, vamos a hablar de las normas ABNT, porque es la norma en la que van a tener que producir su eh, preproyecto o proyecto para el momento de la cualificación, y la producción que va a informar de su investigación ya en la etapa de defensa en de la disertación de maestrado o de la tesis de maestría, como decimos en español, que les va a permitir obtener el grado de mestre o de magíster, como decimos en español, en este programa de políticas públicas y desarrollo. Así que vamos a cortarlo aquí y en el siguiente segmento vamos a enfocarnos en la norma ABNT. Muchas gracias por su atención y ya volvemos.